Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Hermione, comencemos la revolución en Hogwarts capítulo 91 al 100 capítulo 91. El proyecto Sable de Luz. El profesor Flitwick, por supuesto, no tenía idea de que Quirrell todavía estaba vivo. Hay dos razones por las que Quirrell le dio a Flitwick los resultados de su investigación del año pasado. En primer lugar, sin importar lo que le sucediera después, su viaje y el de Nietzsche en la magia no se verían perturbados. En segundo lugar, Flitwick alguna vez fue un campeón de duelo y podía usar la magia estándar hasta el extremo. Esta deficiencia se debe a la edad y la experiencia y no tiene nada que ver con el talento. Iluminación. El profesor Flitwick captó la idea rápidamente. Así que tu punto de partida es la precaución del encantamiento de iluminación. Ten cuidado de no quemarte la varita al usarlo. Cuando se trata de hechizos, es un verdadero experto y un libro de texto andante. Al hablar del hechizo de iluminación, debemos mencionar su peligro. Es simple, pero requiere concentración. Si la varita se enciende accidentalmente, causará daño permanente. Sí, ahora podemos estar seguros de que la fuente de luz producida por el hechizo de iluminación es producto del movimiento de energía, explicó Nietzsche. Puedes pensar en ello como el poder mágico que provoca fricción entre cosas que no podemos ver a simple vista. Entonces, ¿por qué no cambias el objetivo al hechizo de fuego? Porque la esencia del hechizo de fuego es un hechizo de invocación, al igual que el hechizo de fuego, solo estamos invocando, lo cual es mucho menos conveniente que el hechizo de iluminación. Lo que necesitamos es un sable de luz, no una espada de fuego. Flitwick miró a sus estudiantes que estaban practicando hechizos, y después de asegurarse de que ninguno de ellos necesitaba ayuda en ese momento, inmediatamente sacó su varita. Lumos, luz solar. El profesor primero colocó la palma de la mano sobre la punta de la varita y la movió de un lado a otro. Podía sentir claramente el calor, y luego se acercó un poco más a la punta de la varita y sintió un pinchazo en la palma. Increíble, una sensación muy novedosa. El papel usado está volando. Nietzsche acercó con cuidado el papel marrón a la vibrante bola de luz. Como esperaba, el papel se convirtió inmediatamente en cenizas debido al calor liberado por la bola de luz. Era difícil imaginar que esto fuera causado por el encantamiento de iluminación. Flitwick saltó de la silla que había hecho con libros. ¡Qué estúpido! En serio, debería haber pensado que si el encantamiento iluminador no se controla bien, se incendiará en la varita. El profesor movió la muñeca y cantó rápidamente el encantamiento extintor de varitas. ¿Así que quieres convertir esto en un arma? Usar magia para restringir la forma del plasma requiere un control extremadamente fino, asintió Nietzsche. La varita es una herramienta para los magos, pero no es prescindible. Para decirlo en términos que los magos puedan entender, la varita es un amplificador o transformador, es la revolución industrial en el mundo mágico. Un mago poderoso puede lanzar hechizos con y sin varita para producir efectos completamente diferentes en el mismo hechizo. Entiendo. ¿Quieres usar magia para restringir el espacio de movimiento del plasma? Flitwick miró el cuaderno y dijo aturdido. Pero no puedo garantizar que logre los resultados esperados. Para el profesor Flitwick no fue difícil simplemente cambiar la forma de la luz. Pero lo que le importaba era la practicidad. Si tan solo pudiera alcanzar la fuerza de un hechizo de fuego, entonces, como mucho, proporcionaría a los magos un medio adicional de protección cercana. No hay necesidad de preocuparse por eso. Mientras tengas éxito, te garantizo que habrá una manera de subir la temperatura, prometió Nietzsche. Debes saber que hay un profesor Quirrell que trabaja como consultor externo. Si el mago no conoce la solución a este difícil problema, puede ir a la Universidad de Cambridge a consultar con algunos profesores. Creo que a esos expertos profesionales les interesará. La bola de luz zumbante comenzó a estirarse hasta unos 10 centímetros en la punta de la varita de Flitwick. Cuando los magos usaron por primera vez el hechizo de iluminación, siempre quemaban sus varitas, así que fabricaron lámparas mágicas como sustituto.
Explicó con paciencia la historia de los hechizos. ¿Es la pequeña linterna que usó Egarty? Pero Nietzsche replicó rápidamente. No, hay una llama dentro de esa linterna, ese es el fuego Gulliver eterno, la lámpara mágica que se ve en las casas de algunos magos, continuó el profesor Flitwick. Pero entonces los magos descubrieron, ¿recuerdan el punto clave que mencioné el año pasado? Nietzsche lo pensó. Cuando el profesor enseñaba este hechizo, enfatizó deliberadamente que debían conservar algún poder mágico en la punta de la varita para evitar que ésta se quemara espontáneamente. Es decir, los magos siempre han estado restringidos en los hechizos de iluminación. Bajo las restricciones de la magia, la luz emitida por el hechizo de iluminación no encenderá la varita ni los objetos circundantes. En otras palabras, solo se convertirá en una llama al tocar deliberadamente el objeto. Flitwick quiso girar la varita hábilmente entre sus dedos, como si estuviera manejando un cuchillo de 10 centímetros de largo. El zumbido del sable de luz le resultó muy agradable al profesor. Sostuvo la varita al revés y la clavó lentamente en la mesa. E inmediatamente se abrió un hueco en la superficie, y aparecieron pequeñas llamas al tocarla. Parece que el efecto es bastante bueno, Flitwick expresó su admiración por las ideas creativas de los dos. A los magos les gusta la clase elegante, pero si hubiera sabido que el encantamiento de iluminación podía realizarse así, definitivamente les daría una lección a quienes se reían de mi baja estatura, dijo Flitwick con voz estridente. Con su agilidad juvenil, puede cortar fácilmente las piernas del duelista y hacerlos tan altos como él. Espera, ¿no es esto demasiado violento? Flitwick apagó su varita y se dio unas palmaditas en la cabeza. Era un Ravenclaw, porque pensaba como un león de Gryffindor. Pero solo pensarlo era realmente satisfactorio. Y si pudiera encontrar la manera de elevar la temperatura a 4000 grados, o incluso a decenas de miles. Escribió Nietzsche con entusiasmo los puntos clave. La maldición asesina. La maldición Cruciatus. Lo siento, realmente no lo contactes más, tiene miedo de que lo malinterpreten por el hechizo estándar. Déjame decirlo así, si encuentras la manera de elevar la temperatura, entonces el encantamiento de iluminación puede convertirse en un fuego maligno controlable. Flitwick no pudo evitar suspirar. Al menos los magos no tienen que preocuparse por las consecuencias. No me extraña que Quirinus siempre mencionara a Nietzsche delante de él. Si fuera él, Flitwick habría querido reclutarlo para su propio Ravenclaw. Pero no podía ser tan protector con Nietzsche, porque el profesor sabía que sería demasiado derrochador y demasiado egoísta tener a alguien como Nietzsche Holmes simplemente como su estudiante, un estudiante directo. Al terminar la clase, Flitwick parecía inusualmente feliz. Aunque era profesor, fue el primero en salir del aula. El profesor no podía esperar para compartir su alegría con otros decanos. Por cierto, ¿podrías invitar a la señorita Granger a mi oficina este sábado? Flitwick se alejó de los estudiantes y salió corriendo del aula. Puedes ir al club de duelo. Nietzsche tocó el corte en la mesa y estaba tan emocionado que no pudo sostener el bolígrafo. Proyecto Sable de Luz. Se resolvieron los problemas de estructura y forma, listo. El siguiente paso es aumentar la temperatura. Pero para este tipo de problema, debería simplemente escribir una carta y pedirle consejo al profesor Quirrell. Capítulo 92. Malfoy deliberadamente busca problemas. Recientemente Harry ganó 2 fanáticos más. Ginny Weasley y Colin Creevey. Pero algunas brujas no chismearían sobre los complicados sentimientos de Ginny hacia Harry, porque las cosas que se pueden recortar a simple vista nunca son tan interesantes como explorarlas personalmente, en términos simples. Es más interesante ver a Nietzsche y a Hermione peleándose entre sí. El viernes por la tarde, los Gryffindors, que acababan de terminar su doloroso defensa contra las artes oscuras, se dirigían al sótano. Pasaron toda la clase escuchando cómo Lockhart conducía el coche volador y mataba a muchos monstruos en el territorio de la araña gigante de 8 ojos. Aunque hablaba muy bien, por desgracia, Hermione y los demás no le creyeron ni una palabra. Pregúntale a cualquier Slytherin y sabrás que ese día fue completamente culpa de Nietzsche. Colin, deberías darle espacio a Harry. Hermione descubrió que siempre le gustaba andar con la cámara encima solo para sacarle unas fotos al Salvador. Respirando. Pero no dije que no lo dejara respirar. Colin dijo con la mirada perdida.
Mi padre es lechero, así que pensé en usar la cámara que me dio para fotografiar esa magia. Al fin y al cabo, mi padre no cree en magos. Estaba ocupado explicando el motivo por el cual había tomado la foto. Hermione, que acababa de salir del aula de defensa contra las artes oscuras y caminaba hacia el sótano, tenía algunos pensamientos malvados en su mente mientras escuchaba las palabras de Colin. Sí, las fotos registrarán la existencia de los magos. Pero inmediatamente se pellizcó la cara y ocultó sus pensamientos temporalmente. George y Fred me dijeron que las pociones de revelado de los magos pueden hacer que las fotos cobren vida. Por cierto, ¿conoces algún buen trabajo? Colin miró a Hermione. Usé todo mi dinero para comprar libros. Gracias a Harry, se acercó a los hermanos Weasley. Luego me dijeron que la enciclopedia de Gryffindor es Hermione Granger. Si no entiendes algo o necesitas ayuda, acude a ella. ¿El fotógrafo personal de Lockhart? Preguntó Hermione superficialmente. No. Se negó Colin con voz chillona. Tómale una foto. Prefiero ir a limpiar el trofeo de Filch. Por favor, ¿quieres tomarte una foto con él? Con solo 5 knuts bastará. Señaló a Nietzsche, que acababa de salir del aula de transfiguración. ¿Qué hizo mal el pobre Colin? Solo quería que sus padres supieran más sobre el mundo mágico, pero la poción reveladora era tan cara que obligó a Colin Creevey, de familia proletaria, a buscar maneras de ganar algo de dinero. Entonces también podrías ir a poner un aviso, tomar fotos de los estudiantes graduados o de las parejas. Hermione se llevó la mano a la frente y aceleró el paso. Ella podría soportar el mismo dolor que Harry. El solo hecho de lidiar con Lavender y Parvati en su propio dormitorio era bastante molesto. Tras despedir a Colin con indiferencia, Hermione bajó del segundo piso con Nietzsche, cargando un fajo de papeles de transformaciones. Pero en cuanto llegó a la escalera móvil, oyó algunas maldiciones, y parecía que Draco y Ron estaban discutiendo. Ustedes, los Weasley, prefieren usar cosas muggles para incriminarnos, somos magos. ¿Por qué intentarían ayudar a un forastero? Draco agarró el cuello de Ron con su mano izquierda y le dio un puñetazo en la cara con su puño derecho. Justo cuando estaba a punto de seguir adelante con su victoria, vio a Nietzsche apretujándose al frente de la multitud y dudó antes de dar el segundo golpe. ¿Quién carajo está conspirando contigo, bah? Ron aprovechó el lento impulso para apartar a la otra persona y escupió espuma de sangre en sus zapatos. Ron tenía el ojo derecho magullado, pero aún así no lloró. Simplemente sorbió por la nariz y sonrió con desprecio. El ratón, Scabbers, saltó de su bolsillo y se escondió entre las piernas del grupo, mirando hacia afuera. Dejaste que esos muggles codiciosos le quitaran las tierras y el dinero a mi familia, Weasley, mírate, los ayudas, pero ni siquiera puedes permitirte una varita nueva. Draco se acercó cojeando hacia él, se agachó, le arrebató la varita de la mano y la agitó vigorosamente. De hecho, Draco no estaba mucho mejor, pero ya estaba furioso. Ignoró los tirones de Ron y se retorció con fuerza, arrancando la cinta mágica que la rodeaba y tirando las dos mitades de la varita al suelo. Ron se limpió la sangre de la nariz con la manga y guardó las dos varitas. ¿Quién sabe si los antepasados de Malfoy usaron magia oscura para engañar al rey Muggle de la Tierra? Se lamió los labios, señaló la nariz de Draco y rió. Draco, ni se te ocurra limpiarte. ¿Qué? ¿Quieres que tu padre, que solo es director de escuela, me despida? Anda ya. Después de decir eso, golpeó el estómago de Draco con su cabeza, agarró la cintura del otro con ambas manos y lo arrojó al suelo. Solo quedó el director de la escuela. Draco se enojó por esta declaración. Ron abrió la boca y se mordió la mano, y aprovechó la oportunidad para patear la varita del otro. Entonces, los dos magos forcejearon como muggles frente a decenas de personas. Ambos bandos se tiraban del pelo y de la ropa, mordiéndose ocasionalmente con los dientes y empujándose con las rodillas. Quítate del camino. Harry sacó su varita y quiso acercarse para ayudar. No vengas, Harry. Esta es una lección que Weasley le enseñó a Malfoy. Dijo Ron jadeando mientras soportaba el dolor. Profesor, siguen peleando. La voz de Filch llegó desde la mazmorra. Son los niños Weasley y Malfoy. Ignoraron mis advertencias, usaron magia abiertamente en el pasillo y luego pelearon.
En ese momento, Nietzsche vio al administrador del castillo, Filch, quien estaba encorvado y guiando a Snape mientras hablaba atentamente. Snape miró con severidad a las dos personas que peleaban en el suelo. Simplemente levantó su varita, y entonces Ron y Draco fueron alzados por manos invisibles y colgados boca abajo en el techo. Pero incluso si no pudieran tocarse, aún así se mirarían ferozmente. ¿Se les restarán 10 puntos a Gryffindor y Slytherin? ¿Quién empezó primero?, preguntó Snape a los presentes. Malfoy fue el primero en causar problemas, dijo Neville con valentía. Pero Snape ignoró a Neville y a Harry y se quedó mirando a los Slytherins restantes. Todos sabían que el decano estaba intentando restar más puntos a Gryffindor, pero la gente liderada por Theodore Yule vio a Nietzsche detrás de la multitud, así que después de susurrar algunas palabras, levantaron las manos. Vimos con nuestros propios ojos que fue Draco quien lo empezó primero, dijo Theodore. Señor Nott, ¿está seguro? Estoy bastante seguro. Draco y Ron se pelearon primero, y luego él usó magia en el pasillo primero. Nietzsche. ¿Ves entonces lo que hago? Draco, ven a mi oficina después de clase para escribir una autoevaluación. Bien, todos, entren al aula. Snape los bajó y miró a las pequeñas serpientes al mismo tiempo. Weasley, todavía no necesitas ir a la enfermería. ¿Pero qué más podemos hacer? Debido a la intervención de Snape, este asunto debe quedar sin resolver. Por desgracia, Filch tuvo que buscar a Snape porque estaba cerca. Si se tratara de cualquier otro profesor, no habría terminado solo con una autoevaluación. ¿Estás bien? Harry dio un paso adelante y ayudó a su amigo a levantarse un segundo después de que Snape se diera la vuelta. Ese loco, mientras esos dos secuaces no ayuden, sus puños ligeros, Ron se cubrió la cabeza con una mano y enganchó el hombro de Harry con la otra. De verdad me tiró del pelo como a una niña. Hermione bajó la cabeza, sintiéndose un poco culpable. Obviamente, Draco desvió su ira hacia la familia Weasley. A ojos de esos sangre pura, el comportamiento de Weasley equivalía a aliarse con muggles para intimidar a magos, y ni siquiera los consideraban parte de su propia familia. Pero Nietzsche podía comprender el desdén de Ron. ¿Crees que harán algo desesperado? Hermione miró el rostro sombrío de Draco, inquieta. Es decir, aunque no puedan hacernos nada, nuestros padres son gente común y corriente. El profesor Quirrell escribiría si hubiera alguno. Draco bajó la mirada hacia el pelo rojo que tenía en los dedos. Acababa de arrancárselo de la cabeza apestosa de Weasley. Normalmente, se habría lavado las manos con asco, pero no pudo, porque necesitaba usar esos pelos. En esta clase, Snape rara vez torturaba a Nietzsche y a otros Gryffindors. En cambio, se quedaba junto a Draco y dejaba que Pansy y Daphne se sentaran juntas. De vez en cuando, las dos susurraban algo. Pero a Ron no le importó. Estaba presumiendo de cómo se defendió. Es un alivio que nos enteráramos del virus tan tarde, si no, ya lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Se metió una bola de papel en la nariz, con la voz apagada. Malditos mortífagos, ¿de verdad se creen inocentes, eh? Mientras Hermione revolvía el crisol, accidentalmente tiró otras botellas de vidrio porque estaba revolviendo demasiado fuerte. Afortunadamente, Nietzsche había estado prestando atención a ella y rápidamente utilizó su magia para atrapar las botellas y los frascos. Sabía que Hermione estaba atrapada en un torbellino de humanitarismo vulgar. Tal vez sentía que las cosas sucias en la familia Malfoy tenían poco que ver con Draco como estudiante, por lo que era un poco, lástima. ¿Cuántas veces más quieres revolverlo? Nietzsche la presionó un par de veces. ¿Ah? Ay, ayúdame a molerlo y haré uno nuevo, dijo Hermione frunciendo el ceño. Pero era demasiado perezoso para decir mucho. Cuando intimidan a los magos comunes, solo hablan de linaje. Cuando llaman a Weasley traidor de sangre pura, nunca los veo llamarlo uno de los nuestros. Capítulo 93. Entonces su estilo de pintura comenzó a cambiar drásticamente. El duelo es un arte. Este arte puede entrenar la mente y mejorar las habilidades, ya seas muggle o mago, el honor que otorga el duelo nunca se desvanecerá. Aquí, tu objetivo es el futuro torneo nacional de duelos de magos. Al mediodía del sábado, el profesor Flitwick llevó a Hermione y Nietzsche a un césped detrás de la lechucería.
Casi cada decano tenía su propio club, y el club de duelo de Flitwick nunca estuvo abierto al público. Nadie dudaba de que su habilidad fuera tan pequeña como su cuerpo, porque todos los que lo dudaban se postraban. Hermione y Nietzsche estaban detrás del profesor, mientras que frente a ellos había varios otros estudiantes de último año. Solo están aquí para observar, ustedes continúen con su entrenamiento, Flitwick los saludó. Aún así, los Ravenclaw no lo tomaron a la ligera. El hecho de que dos estudiantes jóvenes supieran de un club que no estaba abierto al público era suficiente para explicar todo. Hicieron un leve gesto con la cabeza hacia los dos hombres y luego comenzaron un duelo uno contra uno en el césped. Los estudiantes primero lanzaron una capa de hechizo de armadura sobre sí mismos antes de comenzar. Aunque las reglas de evaluación de un duelo real son una persona tumbada y una persona de pie, Flitwick tiene su propio plan de enseñanza. Para evitar accidentes, el amuleto escudo se considerará un fracaso una vez roto, dijo Flitwick. Esto puede mejorar su concentración y capacidad de respuesta, en lugar de esperar ingenuamente a que el amuleto escudo se rompa para reaccionar. Hermione descubrió que cada uno tenía un estilo de lucha diferente, que estaba relacionado con su tamaño y agilidad. Roger Davis, el cazador del equipo de Quidditch, suele pensar en esos hechizos como Bludgers, una muy buena habilidad de simulación, pero a veces hace lo contrario durante los partidos de Quidditch. Flitwick se deprimió cuando mencionó esto. Sería bueno que Davis considerara la Bludger como una maldición, pero también consideraba la Quaffle como una maldición, lo que hacía que siempre evitara deliberadamente los pases de sus compañeros de equipo durante el juego, haciendo que pareciera que estaba jugando un juego falso. ¿Cuál es el lugar de un duelo general?, preguntó Nietzsche. El estándar mide unos 10 metros de ancho, por eso me gusta tu sable de luz. Flitwick se retorció la barba y gritó algunas palabras mientras charlaba. Una vez que se le quita la varita a un mago o alguien se acerca a él, su efectividad en combate disminuirá drásticamente. Por ejemplo, si el mago no ha sido entrenado especialmente en hechizos silenciosos, perderá inmediatamente su capacidad de lucha y se convertirá en un cordero para ser sacrificado. Hermione supo del experimento entre Nietzsche y Quirrell durante las vacaciones de verano. Aunque no lo siguió del todo, al menos lo entendió. La invención del sable de luz también se debió a su contribución. Protección de armadura, Flitwick lanzó un hechizo de capa de armadura sobre los dos hombres y les abrió paso. Hablar sin práctica es inútil. Vamos, déjame ver tu singularidad. Hermione y Nietzsche llevaban túnicas escolares negras con capuchas puestas. Los dos se miraron a la distancia y cantaron un hechizo al mismo tiempo. Bajo su control, la luz deslumbrante se transformó en una espada larga. Con naturalidad, formaron una flor de espada, haciendo que el sable de luz emitiera un zumbido. ¿Qué clase de hechizo es ese? Davis y el Ravenclaw del otro lado se detuvieron y se acercaron al decano para observar la pelea. Hechizo iluminador. Interrogación de cierre. Davis estiró el cuello, vio las marcas de quemaduras que dejó la cuchilla al raspar la hierba y tragó saliva. ¿Estás seguro de que es un hechizo de iluminación? Pensó que el decano le mentía y no pudo evitar alzar la voz. Les enseñaste otros hechizos en secreto. Si es un hechizo de iluminación, me como mi varita. Flitwick, sosteniéndose con un hechizo de levitación, saltó y lo golpeó en la cabeza. Te dije que leyeras algo y dijiste entrenamiento de Quidditch. Esta es la esencia de los hechizos y la magia estándar. Gritó el decano con impaciencia. En cuanto al duelo, no es la primera vez para ambos. Entonces Hermione tomó la iniciativa. Opugno, 10.000 balas. Transformó las piedras del suelo en innumerables pájaros carpinteros y atacó a Nietzsche. Un movimiento inicial perfecto. Parece que Granger ha aprendido mucho sobre transformaciones de Minerva. Flitwick aplaudió en señal de alabanza. Mientras ataca al oponente, también puede esconderse detrás del ave para cortar la distancia. No solo eso, también había varias cadenas de hierro intercaladas entre los pájaros voladores. Era la maldición vinculante que Hermione había escondido en la maldición volea. Nietzsche se concentró y contuvo la respiración, levantó la mano izquierda y la apretó, y todos los pájaros carpinteros quedaron suspendidos en el aire. Simplemente giró la muñeca y cortó fácilmente las dos cadenas de hierro que lo rodeaban.
Pero en ese momento, Hermione ya había llegado frente a él a una velocidad extremadamente rápida. Ella usó un hechizo, respondió inmediatamente Nietzsche. Pero él simplemente cruzó su varita apresuradamente, y los dos sables de luz chocaron, y la energía liberada convirtió el césped donde estaban en tierra quemada. ¿Es un hechizo de frenado?, preguntó con cierta incredulidad después de recuperar el equilibrio. ¿Qué tal mi tarea de verano?, dijo Hermione con orgullo, sacudiendo las botas. Aunque no son tan rápidas como una escoba voladora, también se pueden considerar zapatos voladores de Hermes. Con la ventaja de la velocidad, Hermione puede utilizar muy poca energía para generar la mayor fuerza. Pero la desventaja es que Hermione solo usa la fuerza bruta, mientras que Nietzsche puede contraatacar basándose en su ventaja en la esgrima. Al observar los estilos de duelo de los dos, muchos Ravenclaw siempre sienten una indescriptible sensación de extrañeza. Llámalos imprudentes, pero tienen hechizos que los acompañan. Dicen que son demasiado llamativos, pero si los dos hombres se les hubieran acercado, probablemente habrían caído al suelo. Decano, quiero aprender. Davis se agachó y sujetó el brazo del profesor. Yo también quiero aprender a usar ese sable de luz. Primero consígueme una copa de Quidditch. Pero en ese momento, Hermione, que se había vuelto impaciente por no haber recibido comentarios positivos durante mucho tiempo, comenzó a tambalear su ritmo, por lo que Nietzsche expuso deliberadamente un defecto. Mantuvo la distancia y respiró hondo. Con la ayuda del hechizo de frenado, Hermione levantó su varita y corrió hacia Nietzsche. Ventus. La presión del viento aumentó en todas direcciones, obligando a Hermione a retroceder ya que no tuvo tiempo de frenar debido a la inercia. Antes de que Nietzsche pudiera ayudar a Hermione a mantenerse firme, esquivó ágilmente el golpe y usó la fuerza para apuñalarla. La alta temperatura y el poder mágico destrozaron el hechizo de armadura que tenía frente a ella. Parece que olvidaste activar el hechizo de amortiguación y ralentización. Apagó su varita y le ofreció la mano izquierda a Hermione. La próxima vez lo haré bien. Esta vez tienes suerte. Aunque Hermione dijo que no estaba convencida, aún así sujetó la mano de la otra persona y la levantó. Flitwick despidió a los estudiantes que estaban de mal humor viendo el espectáculo y se acercó solo. Su rostro estaba lleno de alegría, pues al observar el duelo entre ambos, también descubrió una nueva inspiración. Este estilo de combinar agilidad con habilidades con la espada parece adaptarse bastante bien a él. Usar el hechizo de frenado para ayudar a los magos y alcanzar la mayor velocidad en el menor tiempo es una idea demasiado avanzada. Señorita Granger, podría haber ganado si hubiera mantenido el ritmo, pero fue demasiado impaciente. Flitwick señaló su debilidad. Su ventaja es que sabe usar hechizos para fortalecerse. Hermione parecía un poco avergonzada e inclinó la cabeza para admitir su error. De hecho, Nietzsche podía ver dónde Hermione perdió. Perdió debido a su propia imprudencia. Debes saber que la ventaja de velocidad que le proporciona el hechizo de frenado es difícil de compensar. Solo fingía y apenas usaba sus habilidades para lidiar con ello, porque Hermione podía esquivar fácilmente esos hechizos. Pero ustedes dos tienen muy buenas habilidades, así que vengan aquí todos los sábados a partir de ahora. Flitwick tomó la decisión sin esperar a que los dos estuvieran de acuerdo. Después de despedir a Hermione y Nietzsche, Flitwick inmediatamente se quitó las botas y comenzó a aplicarles hechizos de frenado. Saltaba ágilmente por el césped, como si hubiera vuelto a su juventud. Fue genial, sintió que podía volver a jugar. Capítulo 94. El Halloween de este año fue bastante tranquilo. Este año es bastante tranquilo. El señor oscuro de nariz de serpiente, cuyo nombre no se puede mencionar, se recupera ahora en las oscuras alcantarillas, lo que hace que Nietzsche y Hermione se sientan mucho más tranquilos. Simplemente conversan y hacen sus tareas en la biblioteca todos los días. Pero en cuanto a defensa contra las artes oscuras, Hermione en realidad decidió saltarse la clase. El 19 de septiembre, Nietzsche descubrió que no había vuelto a asistir a clases. Señora Granger, por favor, deme una razón para no ir a defensa contra las artes oscuras. Nietzsche se puso de puntillas tras ella, se pellizcó la nariz y dijo, creía que era diferente a esos Weasley. Pero Hermione no estaba asustada en absoluto.
La biblioteca estaba muy silenciosa durante la clase, por lo que podía distinguir claramente los pasos de Nietzsche. Como hoy es mi cumpleaños, me gustaría tomarme un día libre. Ni siquiera giró la cabeza, sino que miró sus notas con seriedad. Ajá, es una buena razón. Nietzsche se sentó a su lado y se estiró. Pero el profesor Lockhart me dijo que hay un buen estudiante en Gryffindor que puede responder a todas sus preguntas. Parecía estar pensando realmente en el profesor Lockhart, pensando que había perdido a un estudiante que había estado prestando atención a sus conferencias. Hermione lo miró ferozmente y se aclaró la garganta en una aguda imitación de la extravagancia de Lockhart. No quiero pasar mi cumpleaños escuchando. Señorita Granger, ¿sabe cuál es mi champú favorito? Luego se quejó. No se parece a lo que tiene. Imagínese, una persona que tiene información de primera mano sobre vampiros y hombres lobo debe ser un mago experto. Entre esos libros, lo más valioso no es el pasatiempo de Lockhart, sino la información detallada sobre la vida de esas criaturas oscuras. Aunque sean historias inventadas, al menos están certificadas por el Wisengamot. Esto también significa que se pueden rastrear los hábitos de las criaturas oscuras descritas en esas historias. Pensé que también te habías unido al club de fans de Lockhart, se quejó Nietzsche. Entonces deberías ser tú. Hermione le arrebató la varita de Regalis y se la llevó a la boca. Después de todo, el astuto señor Holmes y el gran profesor Lockhart investigan en secreto una nueva tecnología. Esta vez le tocó a Nietzsche enfadarse. Cuando llega el momento, quiere estrangular a Lockhart hasta la muerte. Cuando estaban investigando el auto volador, él era el que hacía todo el trabajo sucio, mientras que Lockhart simplemente movía su varita silenciosamente y pretendía tomar notas. Si Nietzsche no hubiera necesitado la editorial Lockhart, hace tiempo que la habría dejado. Si no recuerdo mal, deberías tener historia de la magia esta tarde, ¿no? Hermione mordió la varita de Regalis. La dulzura y la fragancia se extendieron por su boca. No está mal, finalmente entendió por qué a Nietzsche le gustaba masticar ese tipo de bocadillo cuando estaba aburrido. Solo vine a buscar el libro que mencionó el profesor Quirrell. Nietzsche se metió las manos en los bolsillos y arqueó las cejas. Trata sobre la conexión entre la semiótica humana y los hechizos. Ah, ese será mi regalo de cumpleaños. Esto es una mentira. De hecho, se acordó del cumpleaños de Hermione, así que vino a acompañarla. En cuanto a los regalos, Nietzsche nunca tuvo esa costumbre y no se le ocurrían buenas ideas, así que solo pudo dedicarle tiempo a prepararlos él mismo. Por suerte, Hermione faltó a clase hoy, así que al menos no tuvo que leer mucho. Tú decides. Si nos atrapa el profesor, perderemos puntos de Slytherin de todas formas. Hermione frunció los labios y bajó la cabeza para leer. Pero sus cejas se habían relajado inconscientemente. Los dos simplemente se sentaban en el banco, discutiendo de vez en cuando y lanzando jerga cuando hablaban de encantamientos. Ahora Hermione no tenía que encargarse de los estudios de sus amigos, y Nietzsche no tenía que lidiar con Lockhart. Todos acordaron tácitamente no romper esa rara atmósfera de armonía. Cuando llegó octubre, el frío otoñal empezó a extenderse fuera del castillo de Hogwarts y mucha gente se resfrió. Pero esas personas, excepto Ginny Weasley, se resfriaron porque solo llevaban pijama y deambulaban por el castillo por la noche. Ella siempre parecía enferma, y solo cuando conocía a Harry Potter se animaba y sonreía. ¿Quieres tomar una foto? Solo 5 nudos por foto. Colin parecía haber escuchado el consejo de Hermione, porque de hecho se acercó a George y Fred para promocionar su cámara Muggle. Cuando estaba en el auditorio, Nietzsche siempre veía como algunas personas empujaban a Colin para hablar en secreto sobre algo, y parecía que no solo había parejas y estudiantes que se graduaban, sino también los prefectos recién nombrados. Incluso el equipo de Quidditch parece haberse aficionado a su cámara. Colin generalmente prefiere hacer negocios con los estudiantes de Slytherin porque nunca les importan los descuentos. Miren esto. Warrington repartió algunas fotos a algunos miembros del equipo y dijo alegremente: este es el control del equipo de Slytherin. Apliqué la poción reveladora que conseguí de Ravenclaw. Las 6 personas de arriba sostenían escobas y llevaban gafas protectoras y parecían pilotos estrella. Los hermanos Weasley también hicieron una fortuna.
No se llevaron el dinero de Colin, pero aprovecharon la oportunidad para promocionar sus propios caramelos, para saltar y otros artículos de broma, especialmente los recientemente populares caramelos Daydream. Colin fue una vez el brujo más popular, porque conocía muchos romances subterráneos. Gracias por su patrocinio. Son 10 sicles en total. Colin llegó a la mesa de Slytherin con la cámara en el bolsillo, acurrucado. Toma. Warrington se guardó las monedas de plata en el bolsillo y le dio un golpecito en el hombro. Por cierto, oí que Cedric, también te pidió que le tomaras una foto a una chica. Colin estaba presionado contra Nietzsche y sufría un gran dolor. Firmé un acuerdo de confidencialidad, así que, no tengo ni idea de qué estás hablando, vamos. Dijo Adrian Puse, el cazador. Los Gryffindors lo saben desde hace mucho tiempo. Wood incluso dijo, es el nuevo buscador de reserva del equipo de Ravenclaw. Nietzsche comía su pastel de carne tranquilamente y con las orejas erguidas. ¿Hay algún movimiento del mayor Cedric? Pero Colin se negó a obedecer y simplemente cerró la boca. Nunca pensó que sería tan popular en la escuela, por lo que no se atrevió a decir nada sobre su superior. Ni se te ocurra amenazar a otros con este asunto sin fundamento. Dijo furioso, con el rostro inflamado. ¿En qué piensas? Planeamos ayudarlo. Explicó Warrington con paciencia. Piénsalo, ¿cómo pudo ese gran idiota hacer esas cosas? Podemos ayudarlo de vez en cuando durante los entrenamientos. Antes no existían los partidos de entrenamiento en Hogwarts, solo el equipo entrenaba por su cuenta. Pero desde que Warrington reemplazó a Marcus, ha tenido una buena relación con cada equipo, así que cuando no puede entrar a la cancha, juega un partido con otras universidades, solo cuenta el puntaje de la Quaffle. No lo sé. De todas formas, nadie más sabe de esto. Colin solo pudo dar una respuesta ambigua. Guardó alegremente los tintineantes bolsillos en sus bolsillos y antes de irse le dijo a Nietzsche. Si quieres tomarte una foto con él, la primera vez es gratis. Como Colin había oído hablar de la relación entre Nietzsche y Hermione, los dos gigantes habían mejorado la relación entre sus respectivos colegios. Solo con paz podría ganarse el acceso a Slytherin. Afortunadamente, Slytherin tiene a Nietzsche porque sigues haciendo el trabajo de Cupido. En cuanto Nietzsche y los demás se marcharon, él se acercó de inmediato. Necesitamos entrenar solos unos días para practicar tácticas. ¿Puedo hablar de esto con Hufflepuff? Dijo Warrington respetuosamente. ¿En qué época estamos? ¿Por qué seguimos luchando y matándonos? Y cuanto más se desarrolle esto, más apreciarás los beneficios de los amigos. ¿Cómo se llamaba la bruja? Puse se rascó la cabeza. Parece ser Kyu-san. Cuando Nietzsche regresó a su dormitorio por la noche, miró el cristal cubierto de líneas y papel craft. No había nada en él excepto las noticias recortadas y las notas de hechizos. ¿Qué tal si le pedimos a Colin que nos tome una foto? Es solo para conmemorar, dijo Nietzsche en silencio mientras yacía en la cama y miraba al techo. Capítulo 95. Entonces cerraron los ojos. Los días lluviosos en el Reino Unido son perfectos para una cena de Halloween. En esa época, los profesores siempre preparaban dulces. Claro, si alguien no le temía a la muerte, podía intentar pedírselo a Snape, el profesor sí se lo daba, pero no había garantía de que no llevara laxantes. En el gran comedor, Dumbledore rara vez sacaba su cuenco de merienda. Estaba felizmente repartiendo dulces a cada pequeño mago junto con los otros decanos, pero cada vez que era su turno de compartir la pila de cucarachas, los magos se dispersaban. Así que Dumbledore se quedó solo comiendo cucarachas de chocolate. Te garantizo que no podrás terminar la calibración, dijo Nietzsche, de pie en la puerta. Oye. Mira. Colin saltó de repente desde detrás de la puerta del auditorio y levantó la cámara que llevaba colgada del cuello. El polvo de magnesio comenzó a arder, emitiendo una luz blanca deslumbrante y humo. Con un clic, la foto se deslizó por la parte inferior, pero Hermione parecía avergonzada y enojada, y su mirada asustada quedó plenamente plasmada en la foto. Pero en ese momento Colin ya había sido llamado por otros. ¿Te estás riendo? ¿De qué te ríes? Hermione lo golpeó. Dime. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Y a mí qué me importa? Preguntó Nietzsche con inocencia.
¿Acaso Colin no siempre quería darte las gracias? Además, solo tomó una foto por pura amabilidad. Pero Hermione no creyó del todo lo que dijo y lo tuvo presente. Aunque a Nietzsche nunca le gustó que le tomaran fotos y no tenía por qué necesitar a Colin, no descartaba la posibilidad de que quisiera burlarse deliberadamente de sí mismo. De repente, se oyeron varios gritos desde el frente de la mesa de Slytherin, y varios magos pequeños salieron corriendo con linternas de calabaza y cestas de dulces. Snape mostró una sonrisa siniestra, y era un vampiro aún más Drácula que Drácula. Lockhart, caminando entre los profesores y estudiantes, llevaba un hermoso vestido rojo. Pobre, Nietzsche miró a Lockhart y dijo de repente. ¿Qué? Es muy inferior a la imitación de Snape. No tiene el encanto de un vampiro en absoluto. Hermione comparó a los dos profesores y solo pudo taparse la boca y reír. De hecho, cuando se trata de vampiros, el profesor Snape es más sobresaliente. ¿Es posible que el profesor Snape no esté actuando en absoluto? Casi se rió. ¿Qué? Nietzsche fingió miedo y dijo sorprendido. Parece que el viejo decano es un actor nato y ni siquiera necesita maquillaje, la frialdad y el asco del vampiro por el mundo se le han grabado en la sangre. En ese momento, Mercurio lanzó un trozo de papel de carta desde el aire. Además de los saludos de los Granger y Peanut, también hubo una foto. El corazón de Hermione casi saltó de su pecho, porque la foto mostraba a un hombre ahorcado. Sherlock Holmes fue colgado hasta la muerte por una cuerda en lo alto de una viga, con ojos sin vida y el cabello desordenado. Nietzsche la tomó y giró la fotografía con cara inexpresiva. Feliz Navidad, de Sherlock Holmes, John Watson está simulando asesinatos y prisioneros que escaparon de la horca. Nietzsche se divirtió. Está acostumbrado. Es su pasatiempo. Es realmente especial. La boca de Hermione se torció. Lockhart levantó la cabeza con orgullo, se paró en medio de la multitud y jaló a Harry y Colin, que estaban escondidos. Ambos tenían caras amargas y no se atrevieron a levantar la cabeza. Solo pudieron dejar que el profesor los llevara al asiento de invitados de honor. En ese momento, Nietzsche descubrió que todavía se atrevía a provocar a Snape. Jajaja, Severus, ¿por qué ni siquiera te cambiaste de ropa? Oh, nunca te cambias de ropa, ¿verdad? Si Colin y Harry no hubieran estado sujetos por los hombros, se habrían dado la vuelta y habrían salido corriendo. ¿Qué clase de tonto es este que se atreve a provocar a la persona más aterradora de Hogwarts? Uy. Mi montón de cucarachas. Dumbledore miró a Lockhart, que se acercaba y sin querer tiró su bol de dulces. Esas cucarachas negras se arrastraban por todo el escritorio del profesor, cada una medía 6 o 7 centímetros de largo, y Snape simplemente apretaba los puños y soportaba esos repugnantes dulces arrastrándose por su cuerpo. Esperó hasta que Lockhart huyó del asiento de invitado de honor, gritando antes de sacar su varita para limpiar. Incluso los estudiantes de Hufflepuff no podían soportarlo más. ¿Acaso el profesor Lockhart no podía ver que los jefes de casa estaban hartos? Colin y Harry aprovecharon la oportunidad que les brindó Dumbledore y huyeron de inmediato de Lockhart. Tomaron un sombrero de mago de la mesa y se lo pusieron, luego se lanzaron entre la multitud y desaparecieron de la vista. «Ven aquí». Lavender estaba de pie en una silla, saludando y gritando. Ya no era posible distinguir de qué universidad eran los presentes en la larga mesa, pues estaba llena de gente de todo tipo. Gryffindor y Slytherin jugaban al ajedrez mágico, mientras Cedric charlaba con Woody Warrington. Esta fiesta de Halloween parecía haberse convertido en un salón para ellos. Granger. Mi papá dijo que estabas sentada con la reina Muggle. Preguntó Cedric emocionado. ¿Quieres ser la reina de Inglaterra en el mundo mágico? ¿De qué estás hablando? Dijo Hermione levantando las cejas. La idea era buena y atractiva, pero no quería que se difundieran más comentarios inexplicables. Fueron George y Fred. Especularon basándose en el profeta, ustedes dos. Antes de que pudiera terminar, Hermione se levantó de inmediato, señaló las narices de los gemelos Weasley y dijo, si siguen diciendo tonterías, le contaré al señor Filch sobre su ruta nocturna. Sí, su majestad, nos equivocamos. George y Fred huyeron al otro lado, haciendo muecas divertidas. La actitud brusca de Hermione hizo que Cedric se callara inmediatamente y retrajera su curiosidad. Pero tampoco se quedó de brazos cruzados.
En cambio, centró su atención en Nietzsche. Sostenía un vaso de cerveza de mantequilla que había traído de alguna parte, y su boca parecía no parar de hablar. Creo que siempre te eclipsarán, dijo Cedric con sinceridad. Pensé que debías ser un hombre honesto, pero no esperaba que. Nietzsche estaba un poco indefenso. Oye. Eso es porque no lo sabes. Todos podemos ver la relación entre ustedes dos. Claro que te apoyo, al menos Hufflepuff no te detendrá. A Cedric le gusta mucho el Slytherin actual, en lugar de hablar de linaje todo el tiempo. Bueno, en realidad a él también le gustaba una bruja de Ravenclaw, y la relación entre Ravenclaw y Hufflepuff era solo un poco mejor que la que había entre Ravenclaw y Hufflepuff, pero eso era todo. Así que estaba ansioso por encontrar un aliado. En ese momento, Cedric vio a la señorita Granger sacar su varita y apuntar a los gemelos Weasley que huían, quienes fueron atrapados de inmediato. Miró a la chica que los señalaba y los regañaba y tragó saliva. ¿De qué estás hablando? Después de advertir a George y Fred, Hermione volvió a sonreír. Se disculpó un poco y se peinó apresuradamente el cabello rizado, pero ya era demasiado tarde. Cedric ya había visto otra faceta de ella. Para ser precisos, debería ser la más auténtica. Esa sonrisa parecía particularmente aterradora en medio de los gritos de la armadura, que sonaban como clavos raspando una pizarra. Justo ahora, señor Cedric, no. Nada, nada. Cedric inmediatamente le tapó la boca a Nietzsche, sujetando la cerveza de mantequilla, y salió corriendo gritando como una niña. Por cierto, Nietzsche le recordó. ¿Qué clase de bruja es Q-san? Sin embargo, la persona más popular en Iowen no fue Lockhart, vestido con tanta coquetería, ni Nietzsche ni Hermione, sino Colin Creevey, el único que tenía una cámara. Dondequiera que iba, la multitud lo seguía. Al poco tiempo, la pequeña película que había preparado estaba casi agotada. De repente, Dumbledore se levantó y agitó su varita, apagando las velas del pasillo, dejando solo algunas linternas de calabaza. Para celebrarlo, este año invité especialmente a un grupo de baile de esqueletos. En la plataforma frente al invitado de honor, que servía para dividir las casas, aparecieron repentinamente varios esqueletos y diversos instrumentos musicales. Tocaban tambores y punteaban cuerdas, atrayendo la atención de todos. Lockhart ignoró la obstrucción y caminó hacia los esqueletos que sostenían el violín transformado. Voy a volver a cambiar un rollo de película. Colin apartó a la gente y caminó hacia la puerta. Mientras Hermione miraba hacia el escenario, él le guiñó un ojo a Nietzsche. Por cierto, por favor ayúdame a lavar las fotos. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 96. A Iowen, pero la segunda semana. Diggory, ¿por qué le prestas el campo al equipo de Slytherin para entrenar? No me importa. El equipo de Gryffindor debe ganar un campeonato este año, aunque Slytherin gane la Copa de las Casas por 9ª vez consecutiva. Después de unos cuantos vasos de cerveza de mantequilla, el bosque de Gryffindor empezó a olvidarse de sí mismo. Aunque la cerveza de mantequilla no contiene alcohol, los altibajos de la música de la ruidosa multitud son muy embriagadores. Cedric no pudo refutarlo, por lo que solo pudo sentarse en la silla con la cara roja, frotándose las perneras de sus pantalones con las manos sin poder hacer nada. Los estudiantes de Gryffindor no se aburrieron porque Harry fue a la cena del Día de la Muerte, e incluso Hermione tuvo que poner una sonrisa y lidiar con esos curiosos magos. Penélope Clearwater de Ravenclaw. Una bruja de pelo largo se acercó, y Perky la siguió como un seguidor. Ella dijo amablemente: a nuestro director siempre le gusta mencionarte. Hermione miró a la otra persona de arriba abajo, imitando a Nietzsche. A juzgar por su actitud, no tiene la arrogancia de Ravenclaw. En cambio, parece muy generoso y un poco gracioso. Penélope es la mejor prefecta de Ravenclaw, dijo Perky. Pero nadie prestó atención a la identidad que él señaló deliberadamente, incluso Penélope simplemente asintió casualmente. ¿Qué pasa? Hermione dirigió con calma un vaso lleno de jugo y flotó frente a los dos. No creo que vengas a competir conmigo por el título de alumno favorito del director de Ravenclaw. Claro que no. Solo tengo curiosidad por tu grupo de estudio, parece que hacen más que solo hablar sobre el estudio.
Penélope miró a los compañeros de clase que gritaban y se agolpaban alrededor de la mesa del comedor. Debido a la discusión entre Warrington y otros jugadores de Quidditch, la atmósfera se extendió gradualmente a otras mesas, haciendo que los magos restantes se inclinaran inconscientemente hacia este lado, como si alguna fuerza los estuviera atrayendo. Nietzsche notó que los ojos de Perky siempre estaban fijos en el prefecto de Ravenclaw. ¿No crees que así debería ser Hogwarts? Tomó la palabra por Hermione y dijo con una sonrisa: la competencia es solo una forma de conectar. En tiempos normales, aún podemos elegir a nuestros propios amigos. Nietzsche originalmente quería estrecharle la mano a Penélope, pero inesperadamente Perky le estrechó la mano primero. Bueno, parece que tiene cierta posesividad y una fuerte admiración por Penélope. Con tal de que no rompas las reglas de la escuela, es suficiente. Perky se inclinó y bajó la voz. Si te conviene, por favor, vigila a George y a Fred por mí. Estoy buscando pruebas para demandarlos delante de mi madre. ¡Qué buen hermano! En ese momento, Hermione fue llevada aparte por otro grupo de brujas. 4 o 5 cabezas se acercaron a ella, y Hermione incluso pudo oler el aroma del champú en el cabello de sus amigos. ¿En qué etapa estás ahora? No entiendo, respondió Hermione a la repentina pregunta tan lentamente como un anciano. Perky está persiguiendo a Penélope ahora, igual que tú a Nietzsche, dijo Parvati. Se toman de la mano o... Al fin y al cabo, se conocen desde hace tantos años. Hermione simplemente puso los ojos en blanco y dijo no. Pero esta respuesta no podía satisfacer los deseos de personas como ellos. Como compañeros de habitación, ya no podían tolerar la ocasional risa tonta de Hermione mientras se escondía bajo las sábanas. Ese no significa que las cosas no van bien entre ustedes o que simplemente no te gusta nada. Lavender se recostó en su silla y puso las piernas sobre la mesa, con una expresión muy relajada. Espera, Granger, se advirtió Hermione mentalmente. Cuanto más insistía en la pregunta, menos podía entrar en pánico, especialmente cuando se enfrentaba a un león que se alimentaba de chismes, así que Hermione respiró hondo unas cuantas veces y se relajó. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué no le pides a Nietzsche que tome la iniciativa? Hermione usó su carta del triunfo, el injerto. La prueba fue exitosa y el efecto fue sobresaliente. Sí, incluso si Hermione y Nietzsche son realmente como esta gente supuso, ¿por qué la otra parte no tomó la iniciativa? Ya sabes, ella es una dama, y eso no contradice la seriedad de la pequeña McGonagall. Ahora, Hermione tomó la iniciativa y fue su turno de interrogar a Lavender y los demás. Bueno, Lavender lo pensó y no pareció pensar que hubiera nada malo. ¿Existe alguna posibilidad, quiero decir alguna posibilidad? Hermione contuvo el latido acelerado de su corazón y dijo con calma. Quizás estoy esperando a que un tipo que se considera caballero tome la iniciativa. La inocencia ya no importa, ella solo quiere vengarse. Hermione solo quería verlos mirándose, incapaces de decir nada, sintiéndose impotentes. Qué agradable era. Parecía comprender el estado psicológico de personas como Irene Adler. De hecho, la posición de Hermione era errónea, porque a menudo actuaba con mucha fuerza, por lo que inconscientemente pusieron a Hermione en la posición activa. Pero en términos de tradición, Hermione tiene razón, el amor es guerra. Tomar la iniciativa significa rendirse. Dijo Parvati de repente. Tienes razón, como era de esperar de Hermione Granger, puedes ver fácilmente la esencia de las cosas. No te preocupes, te ayudaremos. Bien, entonces, ¿eh? ¿Me ayudas? Hermione sintió como si hubiera levantado una piedra y la hubiera dejado caer sobre su pie. Ya veo. Lavender se dio una palmada en el muslo al darse cuenta de repente. Hermione los miró con miedo. ¿Qué entiendes ahora? Oye. Deja de hacer tonterías. Lo único que le oí decir fue, en ese caso, necesitas mantener una especie de intimidad con cierta distancia. Necesitas dejar que Nietzsche tome la iniciativa para avanzar, dejar que tenga la idea de que soy yo quien quiere ir más allá. ¿Esto hará que Hermione parezca una escoria? Parvati dudó. Obviamente eran un grupo de personas que solo habían visto películas románticas, pero ahora parecían estar realmente dando consejos. Ah, ¿qué sabes? Hoy en día, los chicos se lo creen. Lavender miró a Hermione y continuó.
Claro, también necesitas cambiarte de ropa. Disculpa, es demasiado anticuado. No, quiero decir, Hermione empezó a entrar en pánico. Pero no importaba lo que ella dijera, esas personas simplemente estaban inmersas en su propio mundo y la ignoraban. No fue hasta el final de la fiesta que Hermione tuvo la oportunidad de escapar. La cena de Halloween de hoy terminó a la perfección. Tras comer y beber hasta saciarse, los magos comenzaron a caminar hacia el salón del brazo. Pero cuando salieron del auditorio, ya no podían caminar. Todos quedaron bloqueados en la escalera de mármol del pasillo y se podían escuchar las furiosas maldiciones de Filch. «Te dije que no hicieras magia en el pasillo», gritó a todo pulmón. «Te lo advierto, quita el hechizo a tus compañeros y a la señora Norris. Ve a llamar al profesor». Perky bajó corriendo las escaleras presa del pánico. Tras el incidente del ataque de un troll del año pasado, todos empezaron a sentirse un poco incómodos. No siguieron las instrucciones de los líderes de clase de regresar obedientemente al salón, sino que se apoyaron mutuamente y subieron al tercer piso. Al mismo tiempo, necesitaban fuerza, por lo que Hermione y Nietzsche fueron expulsados. Ninguno de los dos necesitaba pasar apretujado, porque los estudiantes de Gryffindor y Slytherin automáticamente les abrieron paso cuando los vieron venir. Esta fue la primera vez que Nietzsche vio el horrible rostro de Argus Filch. Solo lo vio sujetando los cuellos de Harry y Ron con una mano, y un gato colgaba del soporte de la antorcha detrás de él, y un estudiante yacía en el suelo. «Potter, estás acabado». Filch lo señaló y maldijo. «Sabes que soy bueno, solo quieres avergonzarme, ¿verdad? Te voy a colgar y azotar, mi pequeño bastardo». Ante su interrogatorio, Harry solo pudo cerrar fuertemente los ojos y la boca para evitar que la saliva del otro le salpicara. «Así estaba cuando llegamos aquí», explicó Neville con horror. Nietzsche pasó junto a ellos y se agachó para observar. Descubrió que Colin yacía rígido en el suelo, como si estuviera petrificado, pero sus ojos no se movían y respiraba con dificultad. Su postura seguía siendo la misma que antes de quedar petrificado. Sostenía una cámara en su mano derecha y una fotografía en su mano izquierda, que aún no había tenido tiempo de guardar en su bolsillo. Hermione caminó entre ellos, agitó su varita y derribó fácilmente a la señora Norris que estaba colgada del soporte. «Gracias, ay, pobre señora Norris», Filch tiró a Harry y Ron al suelo e inmediatamente recogió al gato. «No lo siento respirar, señorita Granger». Primero se secó las lágrimas con su túnica sucia y áspera, luego sostuvo con cuidado al gato y se lo entregó a Hermione. «No fui yo». Harry se despejó de sospechas en cuanto se levantó. «¿Por qué atacaría a Colin? Él también es un Gryffindor». «Eres tú. Eras la única que vi cuando encontré a la señora Norris». Las lágrimas de Filch cayeron sobre el gato petrificado. «Señorita Granger, solo quieren acosarme, Skip». Realmente parecía pensar que Hermione era la profesora McGonagall. Después de todo, cuando las personas tienen prisa, siempre buscarán a la persona más confiable a su alrededor, y cuando los profesores vienen, los buenos estudiantes como Hermione son la salvación de Filch. La Cámara de los Secretos ha sido abierta, y es enemiga de los herederos. Alerta. Jaja, ¿cuál sangre sucia es la siguiente? Era Draco. Se había apretado al frente de la multitud. La luz del fuego enrojeció su rostro, habitualmente rubio. Al mirar a Colin Creevey en el suelo y las brillantes palabras rojas en la pared, una sonrisa escalofriante se dibujó en su rostro. Nietzsche le dio la espalda a la multitud y en secreto tomó la foto que Colin sostenía entre la punta de sus dedos izquierdos y la guardó. ¿Estás feliz? Se dio la vuelta y se metió las manos en los bolsillos. Perdón, solo estaba traduciendo lo que estaba en la pared. Draco se tapó la boca y dijo en voz baja. Lo siento si te asusté sin querer. En fin, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Sus palabras provocaron susurros en los alrededores. Draco no se echó atrás. En cambio, se puso sombrío y dijo con arrogancia. Claro, si cree que soy el asesino, entonces por favor, jeje, Holmes, no sabe nada de Slytherin. Capítulo 97. La cámara derretida. Creo que el señor Holmes conoce Slytherin tan bien como cualquiera. Dumbledore llegó al lugar, seguido de otros profesores. Draco no se atrevió a refutar.
Simplemente resopló y se fue con su pequeño grupo. En ese momento, Lockhart saltó. Estaba tan emocionado que desconcertó a quienes lo rodeaban. En su opinión, todo lo ocurrido parecía un pequeño teatro, lo que hizo que McGonagall y la pequeña McGonagall fruncieran el ceño y los labios al mismo tiempo. Llegaré al fondo de este asunto, Argus, ningún estudiante aquí usaría deliberadamente medios tan despreciables para intimidarte. Dumbledore consoló a la otra parte. Cuando sus ojos azules recorrieron la escritura en la pared, su expresión se volvió aún más seria y enojada. Vamos a mi oficina. Bromeó Lockhart. Este era el pasillo del tercer piso, el más cercano a la oficina de defensa contra las artes oscuras, así que Dumbledore no se negó. Simplemente dejó a Harry y a los otros dos con los dos niños, y les pidió a los demás estudiantes que regresaran a descansar primero. Hermione siguió a los profesores, maldiciendo mentalmente a su atacante. ¿Los magos de aquí tienen algún rencor contra Joanne? Filch, con la señora Norris en brazos y Colin a cuestas, siguió al grupo hasta la oficina de defensa contra las artes oscuras. Esta ya no era la oficina que Nietzsche conocía. Las paredes estaban cubiertas de diversos autorretratos y retratos de Lockhart, y la estantería era el doble de pequeña que antes. Entre los pocos libros de la pila, la mayoría eran obras suyas. Dumbledore colocó a la señora Norris y a Colin en el escritorio vacío y los examinó cuidadosamente. Debe ser una maldición de tortura de transformación. La he visto usar muchas veces, es una pena no haber estado allí, porque resulta que conozco el contrahechizo. Lockhart ofreció un consejo. El cuerpo de Snape estaba oculto entre las sombras. Tras escuchar su conclusión, su expresión era muy extraña, pues Snape se esforzaba por contener la risa en una situación tan seria. Si pudiera, de verdad querría reír. ¿Eso es todo? Profesor de defensa contra las artes oscuras. Nietzsche, ¿has descubierto algo? Preguntó el director, queriendo combinar sus inferencias con las suyas, igual que el año pasado. Harry lo miró nervioso a él y a Hermione, esperando contra toda esperanza que el otro no hubiera escuchado a Filch. La señora Norris fue colgada, lo que significa que, fue colgada en el estrado por el asesino después de ser asesinada. Nietzsche reflexionó un momento y continuó. Y Colin presenció el asesinato de la señora Norris. ¿Por qué no los mataron al mismo tiempo? Seguía preguntándole Snape a Harry. Por esto. Nietzsche señaló a la cámara y dijo. Colin regresó primero al dormitorio, y cuando vio que alguien había pillado a la señora Norris, planeó usar la cámara para grabarlo. Hermione inmediatamente saltó de su silla y rápidamente tomó la cámara. Aunque las manos de Colin no pudieron separarse y sujetar firmemente la cámara, le bastó con abrir la tapa y retirar la película. Desafortunadamente, el interior de la cámara estaba completamente derretido. Pero tenemos algunas dudas, como, ¿por qué aparecieron Potter y sus dos amigos en el pasillo del tercer piso? ¿Por qué no asistieron a la cena de Halloween? Snape esbozó una mueca de desprecio. Parecía creer lo que dijo Filch. Un skip, los muggles suelen decir que un arma no dispara. El señor Filch es un mago que no puede usar magia. ¿Quién en Hogwarts se toma esto en serio? Nietzsche miró al decano sin mostrar ninguna debilidad, lo que conmovió profundamente a Harry. Combinado con la escritura en la pared, esto era claramente un ataque destinado a desahogar la ira, solo para crear pánico en la academia, y Nietzsche solo quería que el director explicara quién era el heredero. Es Potter, claro. Gimió Filch, señalándolo. Ha visto las cartas en mi casillero. Pero Dumbledore no explicó el enigma del heredero ni estuvo de acuerdo con las sospechas de Snape y Filch. Encontraremos al asesino, está bien, Argus, cuando la mandrágora de Pomona madure, podremos crear una poción para eliminar los efectos de las artes oscuras. Ella y Colin siguen vivos, dijo el director. Déjame prepararla. Ya puedo hacer la poción de resurrección con los ojos cerrados, interrumpió Lockhart de repente. No creo que un profesor capaz de lanzar hechizos de petrificación y transfiguración pueda preparar una poción que salve vidas. Además, soy el profesor de pociones aquí, dijo Snape con frialdad. Luego miró la oficina con disgusto y condujo a la señora Norris, a Colin y a Filch a la enfermería de la escuela. Lockhart parecía ansioso por presumir, pero Dumbledore rechazó la oferta, diciendo que ya había hecho suficiente esta noche.
Venid conmigo, dijo el director a Nietzsche y a Hermione. Pero antes de irse, Lockhart se señaló a sí mismo y le dijo a Nietzsche que eran los mejores socios y que debía recordar decírselo cuando llegara el momento. Nietzsche. Tienes razón, pero mi compañera oficial, directora de Hogwarts, es Hermione Granger. Vinieron desde la entrada del tercer piso hasta la oficina del director en el octavo piso. ¿Qué significa esa cámara de los secretos? Preguntó Hermione en cuanto cruzó la puerta de roble. Por lo que dijo Draco Malfoy, este ataque obviamente va dirigido contra un grupo específico de personas. Su expresión de enojo era exactamente la misma que la de la profesora McGonagall, y ambos miraron fijamente al director Dumbledore. Albus, pensé que ya habías solucionado este asunto hace mucho tiempo. Dijo McGonagall enojada. Primero que nada, eso era responsabilidad de Armando. Segundo, ni siquiera yo estoy seguro de la Cámara de los Secretos. Dumbledore apoyó los codos en la mesa. Es una leyenda sobre Salazar Slytherin. Parece que esta misteriosa cámara ya se había abierto antes, hace muchos años. Nietzsche y Hermione pronto se sumergieron en la historia de Dumbledore. Según la leyenda, el fundador de Slytherin tenía una habitación que solo el heredero de Slytherin podía abrir antes de abandonar el colegio. Pero nadie sabe dónde está escondido, ni cómo abrirlo. Quizás requiere cierta fuerza. O quizás tiene algo que ver con el linaje. Tienes que saber que los secretos ocultos en esta escuela no han sido descubiertos completamente por ningún director hasta ahora, dijo Dumbledore con calma. Sin embargo, Hermione descubrió que Nietzsche parecía preocupado. De hecho, a Nietzsche no le preocupaba que el asesino atacara una y otra vez, sino la dirección del viento en Slytherin. Ya sabes, hay un paralaje entre Draco y esos magos mestizos y mugles. Sabía que Draco no perdería esta oportunidad, porque la otra parte definitivamente difundiría rumores horribles para frenar el desarrollo de la mayoría de los magos que no son de sangre pura. Ya veo, lo averiguaré, no. Esta vez no. Dumbledore rechazó su propuesta. Si la Cámara de los Secretos se vuelve a abrir, no quiero que te conviertas en la segunda Myrtle. Hogwarts no necesita fantasmas de estudiantes. Insisto en hacerlo. Nietzsche ya no tenía ganas de tomar té. Se metió las manos en los bolsillos con impaciencia y jugueteó con la foto. Volvió su mirada hacia Hermione, pero la chica, como Dumbledore esta vez, simplemente negó con la cabeza ligeramente. Esto no es algo en lo que podamos interferir, lo persuadió Hermione. Ya hemos hecho suficiente, y el resto queda en manos del director y los profesores, pero ¿qué pueden hacer? No puedo ver a Slytherin sucumbir al miedo. La voz de Nietzsche era potente, llena de ira y determinación. A menos que Salazar sea un mago oscuro nato de principio a fin. Después de decir eso, salió de la oficina del director. ¿Quién es el heredero de Slytherin? Él, Nietzsche John Holmes, nunca permitiría que una cosa ficticia impidiera la transformación de Slytherin. Capítulo 98. Eclipse solar. Como Nietzsche esperaba, después de unos días de preparación, algunos rumores se extendieron entre Slytherin. Aquellos con sangre impura son los enemigos del heredero de Slytherin. Pero cuando se trata del punto de vista del heredero, hay dos divisiones. Hufflepuff y Gryffindor piensan que es Harry Potter, mientras que la facción pro sangre pura en Slytherin piensa que debe ser alguien de su lado. Potter se la pasa todo el día con esa panda de idiotas, y se le puede llamar heredero de Slytherin. Además, es un Gryffindor. Si yo fuera Salazar Slytherin, probablemente también echaría a esos magos desagradecidos. Malfoy es mucho más arrogante de lo habitual. Pero no se levantó para refutar esos comentarios. Después de todo, eso haría quedar mal a Harry Potter. Nietzsche miró a los dominantes Slytherin y se sintió un poco molesto. Parecían haber creído de verdad lo que decía Draco y creían que la Cámara de los Secretos estaba abierta para los magos con sangre impura. Como resultado, Hermione rara vez lo veía, excepto ocasionalmente, cuando él estaba en el pasillo del tercer piso, charlando con Filch, que estaba fregando las paredes con el limpiador mágico universal. Señor Holmes, yo estaba fregando el suelo esa noche. Tenía los ojos enrojecidos, y parecía que no había dormido bien en todo el día. La señora Chloris no suele separarse de mi lado. Aunque Filch es un skip, es bastante inteligente.
El hecho de que pudiera hablar con el profesor y el director ese día fue suficiente para demostrar lo importantes que eran él y Granger. Además, no tenían conflictos en momentos normales, y su actitud era completamente diferente a la de los demás. Además, Nietzsche fue el primero que se preocupó por él, al menos, tales preguntas eran consideradas una preocupación por Filch. Entonces, ¿por qué se marcharía la señora Norris? Preguntó Nietzsche con quisquillosidad. Normalmente, durante las patrullas nocturnas, encontramos estudiantes deambulando por la noche. ¿Quiere decir que, la señora Norris fue la primera en descubrir al asesino? Es posible. Quizás alguien quería atacarte. Después de todo, eres un Skip, analizó Nietzsche. Pero, afortunadamente, tu gato ya había notado la presencia de otras personas durante la cena de Halloween de ese día. Después de escuchar esto, Filch se desplomó en el suelo débilmente, ignorando por completo las manchas de agua que se deslizaban por la pared. La escritura no desapareció por el quitamanchas, pero Filch había perdido por completo el interés en el asunto. En cambio, se agarró ambos lados de la cara con las manos y las apartó, con expresión furiosa. Así es, el asesino que abrió la habitación secreta no venía por el gato, sino por él. Holmes, si yo fuera tú, no elegiría a un Skip como mi ayudante en caso de desastre. La voz repugnante de Draco llegó desde el pasillo. Porque solo se contendrá. Antes de que Nietzsche pudiera reaccionar, Filch se levantó del suelo sosteniendo la escoba boca abajo. Tu pequeño bastardo, lo pagarás caro. Corrió frenéticamente hacia Draco, agitando la escoba en la mano. No rompí ninguna regla de la escuela. Draco retrocedió unos pasos y dijo con calma. No. Estás hablando demasiado alto, no se permiten ruidos fuertes en el pasillo. Filch se agarró el cuello de la camisa y gritó. Soy el guardián del castillo. Voy a decirle al director, que has insultado al profesorado. Loco, Filch se ha vuelto completamente loco. Draco solo dijo unas cuantas palabras duras y corrió al segundo piso para evitar ser golpeado por el palo de escoba. En ese momento, sonó el timbre de la clase, y Filch solo pudo observar a Draco escondido en el aula de Historia de la Magia, y estaba tan enojado que saltó hacia la puerta. Historia de la Magia suele considerarse la asignatura más aburrida de Hogwarts, pero no está tan mal para Nietzsche. Hoy en día, todo en el aula es normal, salvo por alguien con un ejemplar de Hogwarts. Una historia cada pocos asientos. Al parecer se convirtió en un producto muy solicitado durante esa época. Hoy aprenderemos sobre la Conferencia Internacional de Mágicos de 1289, el profesor Vince leyó el texto con voz seca y monótona. Pero lo que ocurrió recientemente significó que esta clase de historia de la magia no permanecería en silencio. Profesor. Teodoro levantó la mano. No preguntes por la cámara secreta. Vince parecía prever sus acciones y dijo con impaciencia. Le conté esta historia a Gryffindor en la clase pasada. Es una historia ridícula. Draco estaba muy orgulloso de ver a Teodoro retirar su mano con decepción. Él rápidamente se burló. ¿No conoces a Gryffindor? ¿Por qué no les preguntas? La facción pro sangre pura lanzó un ataque sorpresa contra la facción no sangre pura. Ante las constantes voces, esta última solo pudo guardar silencio. Nunca habían estado tan ansiosos porque el profesor Vince se pusiera de pie y mantuviera el orden en el aula. Sin embargo, el profesor Fantasma simplemente bajó la cara y continuó hablando de su propia conferencia internacional de mágicos. ¿Vieron lo que estaba por venir? La cámara de los secretos se ha abierto, y ustedes, traidores de Slytherin, serán exterminados por los herederos, dijo Blaise Sabini con arrogancia. Esto es Slytherin. Ustedes, los traidores, deberían irse, ¿no? Los magos mestizos liderados por Theodore Nott fueron derrotados bajo un ataque tan feroz. La cámara secreta de Salazar Slytherin liberará a un monstruo que acabará con todos los que no sean dignos de aprender magia. Las palabras de Draco hicieron que esas personas no se atrevieran a hablar. Finalmente, Nietzsche ya no pudo soportarlo. No soportaba ver cómo su arduo trabajo empezaba a mostrar signos de decadencia debido a ciertos rumores, así que se levantó sin hacer señales. Esto sorprendió un poco a Vince, que apartó la mirada del aburrido texto.
Señor Holmes, sé lo que pasó hace poco, pero ya es hora de clase. No, profesor, quiero saber de Salazar Slytherin. Levantó un poco la cabeza y miró a Draco, sentado en su asiento. No creo que un fundador sea tan despreciable. Otros fundadores obligaron a Salazar a irse por esto. Pero creo que hizo lo correcto. Los magos nacidos de Muggles no son confiables, dijo Draco en voz baja. Con las palabras de Nietzsche, la atmósfera en el aula volvió a tensarse. El profesor Bean suspiró, se quitó las gafas temblando y miró a este estudiante habitualmente tranquilo con sus ojos nublados. Es muy inteligente, ¿no? Porque solo quería saber sobre el fundador de Slytherin, no escuchar esas historias vagas. Salazar Slytherin, lo extraño mucho. Aún recuerdo lo feliz que se puso al invitarme. La voz de Vince era lenta como un tractor. La gente lo malinterpreta tanto, de verdad. Dicho esto, el profesor hizo algo que sorprendió a muchos estudiantes. Cerró el libro. Entonces, ¿la ruptura entre Salazar Slytherin y los demás fundadores se debió a problemas de educación mágica? Preguntó Nietzsche. Esto es lo que dicen registros históricos confiables. Vince dudó por un momento, pero aún así lo dijo. Sus palabras parecieron ser un reconocimiento a Draco, lo que suprimió en gran medida el impulso de la facción que no era de sangre pura. Debido a que el fundador de Slytherin era así, y a juzgar por esto, sus acciones actuales eran de hecho contrarias a la intención original del fundador, por lo que un pequeño número de personas comenzó a dudar de su propia posición. ¿Realmente lo están haciendo para mejorar Slytherin? Los materiales históricos son escritos por personas. No podemos saber si contienen los pensamientos subjetivos del autor. Nietzsche se apoyó en la mesa y dijo palabra por palabra. Profesor, usted es quien aún vive. El profesor Vince se estremeció. Estaba un poco aturdido al ser observado por los ojos azul grisáceos de Nietzsche. ¿Está todavía vivo? ¿No es solo un fantasma que no está completamente muerto? Salazar Slytherin te invitó personalmente a ser profesor de historia de la magia, lo que demuestra que tienes una muy buena relación con él y que confía mucho en ti. Te admira. La voz de Nietzsche no era muy alta, pero aún así lo impactó. Innumerables rumores convirtieron a Slytherin en una persona malvada que se centraba en el linaje. Pero el sombrero seleccionador nunca ha dicho que Slytherin no acepta mestizos y magos muggles, lo que lo hace completamente diferente del loco que el mundo cree que es. Eres profesor de historia, y eres el único que ha vivido esa época, así que, cuéntamelo. Nietzsche le entregó la decisión. Vince miró alrededor del aula y de repente sintió una sensación de extrañeza al mirar a los estudiantes de abajo. Han pasado muchos años desde que levanté la vista y observé seriamente a estos estudiantes. Cientos de años. Miles de años. En aquella época, la gente común le tenía miedo a la magia, así que los magos sufrieron mucha persecución. Aunque Salazar odiaba a los muggles, era muy tolerante con ellos. Nunca se opuso a que vinieran a estudiar. En cuanto a las fallas en la educación mágica, no es así, al menos no es lo que me dijo Salazar. Vince hizo una pausa por un momento, como si las palabras de Nietzsche lo hubieran devuelto al momento en que todavía tenía un cuerpo físico. Qué divertido era y qué popular era entre Salazar y los estudiantes. De hecho, cree que los magos no pueden esconderse así para siempre. En cuanto a los muggles, tiene ideas extraordinarias, como establecer un nuevo régimen, pero esto inevitablemente conducirá a la guerra, lo cual también es muy doloroso para los magos muggles. Pero Salazar no obligó a los magos muggles a elegir. Simplemente era exigente con los estudiantes de su propia academia, así que aquellos magos sin ambición ni ideales fueron enviados a otros fundadores. Pero Godric no era tonto. Rápidamente captó los pensamientos de Salazar y ambos comenzaron a discutir. Es normal. Después de todo, en aquella época, cuando muggles y magos estaban en conflicto, Slytherin no permitiría fácilmente que un mago sin ambición estudiara a su lado. Los magos no sabían nada de esto y solo podían adivinar el motivo por el cual Slytherin se fue basándose en su propia imaginación. La historia del profesor Vince se desarrolló ante todos, y en esta enorme y completa biografía de Salazar Slytherin, el rápido ataque de Draco parecía ineficaz. Entonces Nietzsche lanzó un contraataque sin dudarlo. Entonces Slytherin nunca pensó en limpiar la escuela.
preguntó Nietzsche, entrecerrando los ojos. Claro que no. Esos rumores son un insulto a Hogwarts. El profesor Vince no pudo evitar golpear el podio, sonándose la barba y fulminándolo con la mirada. Fundó Hogwarts para los estudiantes. ¿Qué se siente? Vince supuso que, esta debería ser la ira que no había experimentado durante mucho tiempo. Capítulo 99. Así habló Salazar Slytherin. Así trataba siempre Nietzsche a sus enemigos. Es como un cazador experimentado que puede captar con precisión las debilidades del oponente y luego implementar diferentes métodos según su estado de ánimo e influencias objetivas. Imposible. Slytherin se vio obligado a irse, debe haber dejado algo atrás. Draco seguía terco tras afrontar los hechos. Quizás ese monstruo mágico proteja la pureza del linaje. Imposible. Rió Vince con enfado. Tengo la misma edad que Hogwarts. Te diré algo, puede que Salazar no sea una buena persona desde el punto de vista moral actual, pero definitivamente no es mala persona. Le ordenó severamente a Draco que se callara, no queriendo escuchar ningún rumor que pudiera desacreditar a Slytherin. Nietzsche pudo analizar claramente del profesor que Salazar Slytherin no era como las tonterías de sangre pura, pensaba que los magos muggles no eran dignos de aprender magia y no estaba dispuesto a aceptar a los magos muggles. Pero tenía que hacerlo, porque enredarse con muggles que estaban en contra de los magos solo perturbaría sus ideales. Pero el director Dumbledore reconoció la existencia de la Cámara de los Secretos, entonces ¿cuál era el verdadero propósito de las horribles criaturas que se rumoreaba que Slytherin mantenía en cautiverio? ¿Armas biológicas preparadas en secreto para el nuevo régimen ideal? Nietzsche observó a la desanimada facción pro sangre pura, pero no se sintió aliviado. Tenía que destrozarles el corazón. Así que después de clase, se quedó. ¿Algo más que quieras preguntar? A Vince solo le quedaba la mitad del cuerpo en el aula. No lo entiendo. Ya que esos registros históricos no son tan objetivos, ¿por qué no escribes una biografía de Slytherin? Preguntó Nietzsche. ¿Vas a quedarte viendo cómo tus antiguos amigos se vuelven tan malvados en el corazón de la gente? Sin embargo, Vince fue un académico leal. Tanto en vida como después de su muerte, utilizó materiales históricos recopilados por otros para enseñar. Pero cuando Nietzsche mencionó este asunto hoy, no pude evitar tener algunas dudas en mi corazón. Es demasiado tarde, el profesor Vince ordenó apresuradamente sus notas. ¿Quién creería lo que dice un viejo fantasma? Hablando de eso, también se sintió muy culpable. Fue invitado por Slytherin a convertirse en profesor, pero al final no logró preservar la dignidad de la otra parte. Miró a Nietzsche suspirando y se sintió muy incómodo, de hecho, podía comprender los pensamientos del estudiante. No estaba de acuerdo, pero al menos no se oponía. Sí, usted es el único profesor que ha estado en esta universidad desde su fundación. Su presencia puede acallar esos rumores. Nietzsche dio un paso al frente y dijo en voz baja. Slytherin no es en absoluto una persona malvada ni tacaña. Solo puedo hablar de esto durante la clase, el profesor no tenía una buena solución. Podríamos escribir una biografía, una historia sobre Salazar Slytherin, pero ¿vas a dejar que ese ridículo rumor se tome como un hecho? Por supuesto que no. Un gran fundador de Hogwarts convertido en un mago oscuro que propuso la teoría de la sangre pura y deseó que todos los muggles y magos mestizos murieran antes de abandonar la escuela, un loco comparable al Señor Tenebroso. El alma de Vince, que había estado sellada por los años, parecía sentir el llamado de la historia. ¿Quién es él? Él es el profesor de historia de la magia. Tienes razón. Los estudiantes no deberían malgastar sus energías en el supuesto argumento de la purificación de la escuela, no hay problema. Si no entienden algo, siempre pueden acudir a mí. Asintió Vince con naturalidad. Pero la pregunta es ¿cómo se llama esta biografía? El profesor Vince acababa de ausentarse por un rato, y de repente volvió a sacar la cabeza del pizarrón. ¿Qué tal la historia de Slytherin? Dijo, expresando sus pensamientos un poco anticuados. Profesor, lo que la gente teme son las ideas radicales e intemporales de Slytherin, algo intocable, no puede ser solo una biografía. Nietzsche no se rió de él, sino que lo pensó seriamente. Entonces, ¿cómo crees que debería llamarse?
Lo estamos contando a través de la boca de Slytherin, así que lo llamémoslo Salazar Slytherin dice. Bueno, de acuerdo. Llamémoslo así. Murmuró Vince mientras perforaba la pared. Sí, está hablando. Solo estamos grabando lo que dijo. Nietzsche salió del aula y se quedó en el corredor circular del castillo, sonriendo con satisfacción a la luz del sol que brillaba a través del cristal. Como a los sangre pura les gusta hablar de la casa Slytherin y de Slytherin, atacará con fuerza y dejará que el mundo vea quién es el verdadero traidor. Pero ni siquiera el propio Nietzsche sabría que, un día en el futuro, esos sangre pura se verían forzados a una situación desesperada por culpa de este libro. Cuando Draco recordó la clase de historia de la magia de aquel día de 1992, sintió un profundo miedo. Entonces Hermione comenzó a ver a Nietzsche en la biblioteca con frecuencia. Al mediodía de este fin de semana, muchas personas estaban apiñadas en el pasillo para entrar en calor y pocos caminaban solos, por lo que Hermione se puso de puntillas y se movió suavemente detrás de Nietzsche, estirando la cabeza para echar un vistazo a lo que estaba escribiendo furiosamente. La mesa estaba repleta de pergamino amarillo, y contra la pared había volúmenes como una historia de la escuela y grandes magos de la antigüedad. Descubrió que Nietzsche parecía estar escribiendo una novela, con la declaración inicial casualmente dejada de lado. Cuando Salazar Slytherin tenía 30 años, abandonó los pantanos de su pueblo natal y huyó a las montañas. Él y otros magos con ideas afines crearon Hogwarts, donde podía disfrutar de la soledad propia de los magos. Durante 10 largos años no tuvo motivos para aburrirse, hasta que un día cambió de opinión. Una mañana al amanecer, le dijo al sol: «Gran sol, si la gente que ilumina se ha ido, seguirás siendo feliz». Hermione no pudo evitar leer esta maravillosa frase. Si no hubiera serpiente como yo, ni águila, ni tejón, ni león en esta montaña solitaria, sin duda te aburrirías en tu viaje de luz. Necesito traer este regalo a todos. De repente, Nietzsche arrojó la pluma, recogió en sus brazos todos los borradores desplegados sobre la mesa y luego la mitad de su cuerpo quedó tendido sobre ellos. No esperaba que Hermione viniera. Creía que los Slytherin eran dictadores prejuiciosos. Se puso las manos a la espalda y sacó la lengua con picardía. Eso fue en el pasado y ya no es lo mismo desde ahora, dijo Nietzsche enojado. Que lo espiaran y que lo leyeran en voz alta son dos sensaciones completamente diferentes. Solo quería correr al baño y enjuagarse la cara con agua fría, pero Hermione movió una silla y se sentó a su lado como si nada hubiera pasado. Parecía que ella simplemente iba a sentarse allí y no iba a dejar ir a Nietzsche. Ajá, pensé que ibas a desafiar al monstruo de la cámara secreta tú solo. Hermione extendió la mano, le arrebató el papel de los brazos y continuó leyendo. ¿Por qué de repente estás escribiendo una biografía sobre Slytherin? Esto es un arma. Nietzsche se puso rojo de oreja y sacudió el manuscrito. Esto es un arma para destruir el corazón. ¿Pero a quién se lo vas a enseñar? A una editorial le gustaría la obra de un estudiante que ni siquiera se ha graduado. Hermione había estado preocupada durante varios días debido a su comportamiento anterior, por lo que cuando realmente se enfrentó a Nietzsche ahora, naturalmente no tenía una buena expresión y su actitud era muy hostil. Es como si Nietzsche dijera: «Oye, ¿me prestas tu tarea de pociones?» «¿Cómo puedes creer que soporto a Lockhart?», dijo Nietzsche. Es el escritor número 1 de la editorial mágica, recomendado, ya sabes a qué me refiero. Aquí tienes. No te preocupes, déjame ver. Para ser honesto, Hermione estaba un poco celosa de su talento. No, Nietzsche ni siquiera puede pensar en superarla en pociones, Hermione Granger. Esta es su última esperanza. Capítulo 100. Lockhart quiere fama. Colin y la señora Norris podrían tener que esperar a que madure la primera camada de mandrágoras la próxima primavera para poder recibir tratamiento. El resto del tiempo tendrán que guardar cama. En cuanto a Harry, Slytherin lo aceptó, porque las pequeñas serpientes no creían que un Gryffindor sería el heredero. Pero ahora estaba concentrado en el Quidditch y no le afectaban las opiniones de los demás. Un sábado por la tarde, a mediados de noviembre, Nietzsche y Hermione dejaron de lado temporalmente el entrenamiento de duelo del profesor Flitwick y subieron al tercer piso. Planeaban preguntarle al famoso profesor Lockhart: ¿has oído las historias que contaba?
preguntó Hermione, sosteniendo un ejemplar de Magicme en sus brazos. Si te refieres a su victoria sobre el hombre lobo de Wagga Wagga, ya lo dijo el martes, respondió Nietzsche distraídamente, mirando hacia la esquina del pasillo. En la esquina donde Colin y la señora Norris fueron asesinados, había muchas arañas saliendo de las grietas de la pared. ¿Pero no crees que hay muchas dudas en su historia? Vamos, la forma de enseñar de Lockhart es representar dramáticamente lo que sucedió en su libro. Si fuera solo un documental, probablemente nadie lo leería. Aunque Nietzsche hablaba con indiferencia, lo tenía presente. Hermione tiró obstinadamente de Nietzsche y se paró en la puerta de la oficina antimagia oscura. Sabes, ella es diferente de esas brujitas que solo se preocupan por la apariencia. Además, a juzgar por la opinión externa sobre Lockhart, esto lo hace muy diferente de la imagen que se ve en la novela. Probablemente sea la diferencia entre la arrogancia y la confianza en sí mismo. ¿Recuerdas lo que dijo? Dijo: salvé a los aldeanos de Wagga Wagga de ser atacados por hombres lobo una vez al mes. Mentía. Analizó Hermione con calma. Pero no dijo que usó el encantamiento de restauración. Ese es el problema. La chica se quedó en la puerta y bajó la voz. Le pregunté a la profesora McGonagall. El hechizo de rejuvenecimiento solo puede devolver a un hombre lobo a su forma humana temporalmente, no hay forma de curar a un hombre lobo. Quizás solo esté exagerando. Nietzsche levantó la mano y llamó a la puerta de madera de la oficina. Al mismo tiempo, también sentía lo impopular que era la posición. Esto es tan absurdo como el hecho de que las universidades de Cambridge y Oxford en el Reino Unido contrataran a un actor de teatro como profesor para sus clases profesionales, pero los jóvenes magos no están sin ganancias, al menos saben cómo expulsar a las criaturas oscuras. Lo que quiero decir es, ¿estás segura de que quieres buscarlo? Hermione bajó la voz al oír pasos dentro. ¿A quién más puedo encontrar? A Snape. Nietzsche puso los ojos en blanco. Lo que necesito es una editorial en el mundo mágico. Snape puede ser aún menos confiable en este aspecto. Hermione lo pisó, y al oír los pasos acercándose, inmediatamente sacó el libro Magicme de sus brazos, y lo sostuvo con ambas manos, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. TSK, este libro no es un libro de texto. Recuerda, me debes 4 galeones. Soltó un sonido. ¿Qué? Este libro solo cuesta 3 galeones. El dinero para refrigerios de Mercury te ayudó a agilizarlo. Cuando Lockhart abrió la puerta, no vio a las dos personas discutiendo. Bajó un poco la cabeza y vio las sonrisas en los rostros de Nietzsche y Hermione. Esto le resultó muy útil. Especialmente cuando Hermione le entregó mi yo mágico, Lockhart sonrió aún más feliz. Oh, respetado profesor Lockhart, balbució Hermione. Me inspiré después de leer su libro Soy Mágico, sobre todo la descripción de los magos, que es realmente maravillosa. Lockhart rápidamente tomó la firma del nuevo libro y les sonrió cálidamente a ambos. Jaja, lo leíste con mucha atención. Dijo con orgullo. Sí, aunque esto es una autobiografía, no es una descripción solo de mí, sino una visión del mundo mágico moderno desde mi perspectiva. Pero en realidad no pensó en eso. Simplemente pensé que la descripción de Hermione era muy bonita y artística, así que la seguí. Fue una buena descripción para su autobiografía. Lockhart planea promocionarlo nuevamente durante Navidad, usando las palabras de hoy. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Nos gusta mucho, sobre todo el estilo de la descripción. Hermione imitó a la hermana de Parvati y dijo con entusiasmo. Así que queremos enviarle una autobiografía de magos a la editorial. Nietzsche se movió levemente, ocultándose en el punto ciego de Lockhart, y miró a Hermione con los ojos muy abiertos. No esperaba que se desempeñara tan bien. Es digna de ser la alumna favorita de la profesora McGonagall. Parece que Hermione no solo es buena en transformaciones. La autobiografía de un mago. Lockhart hizo una pausa y luego dijo con cuidado. No te entiendo. Se trata de la biografía del fundador de Hogwarts, ya sabes, la introducción en libros como Historia del Colegio es tan anticuada y aburrida de leer. Hermione lo elogió con entusiasmo. Lockhart respiró aliviado después de firmar el libro con una enorme pluma de pavo real y devolvérselo.
Tienes razón, esos libros son un poco anticuados, dijo con entusiasmo. Si piensas enviar una biografía del fundador de Hogwarts, esa es la sección no académica, y conozco a alguien que la aceptaría. Pero nosotras, nuestra edad, dijo Hermione tímidamente, bajando la cabeza. Creo que nadie rechazaría mi recomendación para el primer y segundo mejor estudiante del grado. Pero Lockhart cambió de tema repentinamente y continuó. Pero el auto volador, Hermione Granger. Es la mejor estudiante del curso. Nietzsche se frotó las manos, vio el momento oportuno y saltó de inmediato. Ha aprendido más sobre hechizos que yo, seguro que podrá ayudar al profesor a reparar el coche volador. Hermione se quedó atónita. Espera, este no era el plan que ella y Nietzsche habían planeado antes, entonces ¿por qué de repente se lo vendió? Yo, así es. Lockhart lo miró agradecido. Genial. Haré que la editorial le envíe una carta cuando llegue el momento. Señorita Granger, sé mi asistente por el momento para completar este libro trascendental. Parecía no importarle la actitud de los demás. Simplemente tomó su propia decisión y cerró la puerta riendo. Así que Hermione solo pudo girar la cabeza y mirar a Nietzsche con resentimiento. Arrugó con fuerza el ejemplar de Magicme en su mano, lo que provocó que Lockhart, que aparecía en la portada, huyera del marco presa del pánico. Nietzsche. Será mejor que me des una razón para no retarte a duelo. Rugió. Razón, Nietzsche. Usa tu ingenio para pensar en una solución. En realidad, te estoy protegiendo. La agarró rápidamente de la muñeca que sostenía la varita mágica. Majestad, me malinterpretó. Deberías saber que la situación de guerra es crítica ahora. Te estoy ayudando a encontrar refugio. Al ver su expresión angustiada, si Hermione no lo conociera, lo habría creído. Pero las palabras de Nietzsche no eran del todo una excusa. Después de todo, nadie sabía si los monstruos de la cámara secreta atacarían indiscriminadamente. Así que Hermione podía contar con el profesor como un firme apoyo, para que los enemigos ocultos no se atrevieran a actuar imprudentemente. Hermione puso sus botas sobre sus zapatos e inclinó la cabeza un poco más hacia adelante. Tú, siempre tienes excusas, pero todas son razonables. Esta vez es solo una advertencia. El aliento caliente de Hermione le salpicó la cara. ¿Y tú? Claro que puedes venir conmigo. Si el asesino es un estudiante de la Escuela de la Pureza, entonces alguien tiene que ser el cebo, ¿no? Nietzsche retrocedió unos pasos. Para ser honesto, aunque eres muy poderoso, a veces das mucho miedo. Sin embargo, Hermione simplemente sonrió dulcemente. Se aclaró la garganta y trató de no reír, como si alguien le hubiera lanzado un hechizo de cosquillas en el corazón. ¿Entonces crees que fue Malfoy? Es difícil decirlo, Nietzsche se tocó la barbilla, pensó un momento y continuó. Pero hace un tiempo encontró algunas hierbas en el bosque prohibido. A menos que pueda hacer una poción que convierta a la gente en piedra. Pero Hermione dijo que no existía tal poción. Ella le dirigió una mirada disgustada, metió en los brazos de Nietzsche la copia de Magicme con una firma cursiva y, en lugar de correr a la clase de duelo de Flitwick, se dirigió al baño en el pasillo. Espera a que vuelva y nos iremos juntos. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Kotori Akane, Gianne App, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Rubén Darío Meneses, Maestro Crack 2, 0, me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Oxto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Oscar Contreras, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cookie, José Sullón y Juan Barrientos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice. Novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.